grabando. Bien, ahora lo visto en el video, queridos chicos, vamos a verlo desde el PPT, ¿verdad? ¿Qué es la política fiscal? ¿No? Hemos visto que la política fiscal es ese proceso por el cual el gobierno maneja la economía de un país y lo hace de dos maneras, a través de una política fiscal expansiva y otra contractiva. La política fiscal expansiva consiste en aumentar el gasto público, se busca bajar los impuestos, es decir, ¿cómo se aumenta el gasto público? ¿No? Se invierte en mayor cantidad de dinero y de esa manera, para poder recaudar, se baja un poco los impuestos, pero todo el mundo tiene la posibilidad de pagar el impuesto, ¿no? Más vale recuperarlo lentamente que recuperarlo de golpe. Entonces, el gobierno va a tener esta política fiscal de expansión, va a aumentar el gasto público, va a invertir mucho más y va a cobrar más barato, pero va a entrar lento pero seguro, como se dice, ¿no? Al final va a tener una ganancia. La política fiscal contractiva es reducir el gasto público y aumentar los impuestos. Muchas veces nos vemos obligados, cuando estamos en el gobierno, a reducir el gasto público, ¿no? Pero para poder recaudar más fondos, aumentamos los impuestos. A veces a la gente no le gusta que se aumenten los impuestos porque el dinero a veces no alcanza para pagar, porque la venta de los productos a veces no se da con la misma rapidez que uno espera, ¿no? Finalmente llegas al final del mes o al final del año y ese impuesto que se te ha aumentado vas a tener que pagarlo completamente, ¿ya? Así se manejan la política fiscal en el Perú. Vamos a la siguiente muestra. Por ejemplo, el organismo regulador de la política fiscal es el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene unos objetivos claros. Primero, optimizar la actividad económica y financiera del gobierno del Estado. Segundo, tiene la tarea de establecer la actividad macroeconómica, que es la que ya hemos visto. Va a establecer las formas y los medios de hacer que tanto la familia, la empresa y el propio Estado en un país tengan unas inversiones, unas recaudaciones, unos cobros de impuestos, una forma de hacer negocio de manera activa y ordenada, ¿de acuerdo? Luego, como tercer objetivo, va a ser lograr un crecimiento de la economía del país. Con todo lo que se hace económicamente, tiene que traer esto ganancia, ¿no? Y no pérdida. Si obtenemos ganancias, hay ingresos a través de los impuestos, entonces vamos a tener un crecimiento económico, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas? Primero, planear, dirigir, controlar los asuntos relativos a la política fiscal, la financiación de las deudas, ver cómo se maneja el tema del endeudamiento, los presupuestos que hemos visto en el video, la tesorería y la contabilidad, ¿no? A ver, el Ministerio de Economía tiene estas funciones. Va a dirigir y a controlar todos los temas relativos al tema fiscal, ¿no? Es decir, al tema económico. Va a ver cómo se financia el dinero que el Congreso te da como presupuesto anual, ¿no? Cómo financias, cómo inviertes ese dinero, ¿ya? Y cómo manejas el tema de tu deuda. El Ministerio de Economía o el Perú, en este caso, tiene deudas con tales mercados europeos, con el mercado asiático. Entonces se va manejando cómo se va pagando. Tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Entonces, de acuerdo a tus ingresos, cómo vas a ir pagando ese tema del endeudamiento que tienes con países o con mercados externos, ¿verdad? Y cómo no, también el factor interno. El gobierno muchas veces tiene deudas con empresas privadas que trabajan en el Perú, con empresas públicas que están en el Perú invirtiendo. Entonces, no sé, se me ocurre un ejemplo. La empresa de papel Paracas,
le vende al gobierno un total de 15 soles al año en papel, pero resulta que el gobierno, porque no sabe hacer bien las cosas o porque han habido déficit, problemas como la pandemia, resulta que no ha terminado de pagar estos 15 soles en 2, 3 años. Entonces tiene una deuda de 45 soles. Entonces va y conversa con la empresa y dice, mire hermanito, no quiero que me dejes de poner papel aquí, pero vamos financiando esto, ¿no? Esta deuda que yo tengo contigo. ¿Qué te parece? Mira, yo te pago 5 soles mensuales, pero vamos a tratar de pagarte 6 soles mensuales para ir a ¿cómo se dice? Aminorando la deuda que tengo contigo. Entonces, así el gobierno va viendo este tema del endeudamiento con el exterior, pero también con el mercado interno que tenemos en el país. Así ve toda la actividad, por ejemplo, de esa manera empresarial. Hay empresas privadas, hay empresas públicas que trabajan en el país, se invierten en el país, tienen relaciones económicas con el gobierno, ¿no? De esa manera, el Ministerio de Economía, representante del Estado peruano, va a tratar de armonizar, efectivizar, negociar activamente, va a tratar de buscar que la economía se mantenga o crezca un poco, pero no que decrezca ni que se tenga una inflación que puede traer problemas económicos al país. Por eso va a planear, va a dirigir, va a controlar los asuntos relativos a la política arancelaria. Es decir, el tema de los impuestos. Hasta ahora, nosotros, por ejemplo, pagamos un impuesto a la venta o sí, pues, impuesto a la renta, más o menos del 16 o 18%. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se recauda eso? ¿Y a dónde van esos ingresos? De todo eso se encarga el Ministerio de... Es como la secretaría de una institución, ¿no? La tesorería, perdón, de una institución. Por eso, el Ministerio de Economía y Finanzas administra con eficiencia los recursos públicos del Estado. O sea, todo lo que se le asigna de dinero al Estado lo tiene que saber administrar y manejar. ¿De acuerdo? De eso se encarga el Ministerio de Economía. Para eso tiene algunos instrumentos, ¿no? Los instrumentos se van a expresar a través de los ingresos y a través de los egresos, ¿ya? En el Perú se utiliza como instrumento principal al presupuesto general de la República. Es decir, cada gobierno, cada año, durante sus 5 años de gobierno, cada año se va al Congreso y expone cuánto va a necesitar de dinero este año 2022, por ejemplo, que ya se avecina. Por ejemplo, se me ocurre, señores, en educación necesitamos 10 soles al año. Entonces, el Congreso hace el estudio a través de sus técnicos, de sus comisiones, y le dice al gobierno, bueno, hermano, parece que al final tú no necesitas 10 o no nos alcanza el dinero. No podemos darte 10, te podemos dar 7. Y a partir de esos 7, hermanito, tú ves cómo lo administras y lo haces bien. ¿De acuerdo? Entonces, ya, yo tengo solamente 7 soles que me ha dado el Perú a través de mi presupuesto general de la República. Me ha tocado a mí 7 soles. Entonces yo tengo que manejar mis ingresos, es decir, mis inversiones. ¿Ah? Tengo que manejar bien cuánto estoy comprando y cuánto voy a ganar por la venta de lo que estoy comprando. Entonces los ingresos, ¿cómo lo vas a tener? A través de impuestos, de recursos directamente recaudados, de los créditos externos e internos que tú tengas, a través de tus donaciones y transferencias, y los egresos a través de tus gastos corrientes, de tu pago de servicio de deuda, de las inversiones, gasto de capital, de los 7 soles, cómo has invertido, cuánto vas a ganar y todas esas cosas. ¿Ya? Así se ven el presupuesto que te da ese instrumento valioso que tiene el Perú, que es el presupuesto general de la República, ¿no? El Congreso le aprueba al gobierno 10 soles. De esos 10 soles, el gobierno tiene que saber distribuir en sus 14 ministerios proporcionalmente lo que le tocará a cada uno. El Ministerio de Economía dice, no, yo quiero 2 soles, pero mira, hermano, solo te voy a dar 50 céntimos. Mira, ya tú ves qué haces con eso, pero tú me manejas esos 50 céntimos. Y así, cada ministerio, valiéndose de sus procesos, va a manejar sus ingresos y sus egresos. Al final del año, va a ir al Congreso a darle cuenta de cómo se han manejado esos 10 soles que le han dado al gobierno.
Todos los ministerios le van a dar cuenta al presidente. El presidente, a través del gobierno, se acerca al Congreso a fin de año y da cuenta de qué es lo que hizo con esos 10. Es como la parábola de los talentos, ¿no? El Señor le da 10 a uno, 5 al otro, 4 al otro, 2 al otro y 1 al otro. Cada uno de ellos tiene que saber manejar la situación. No vayas a ser como ese mal inversor, ¿no? Que le dijo, mira, señor, yo sé que tú me cobras demasiado impuesto en esto, en esto, en esto. Yo lo que hice para que no tengamos problemas, enterré tu dinero, o sea, me lo guardé aquí, no le... Y aquí tienes lo que me has dado. Me has dado un sol, te doy un sol. No, no, un momentito, hermano. Yo te he dado para que tú eres como mi ministerio. Yo te he dado para que tú inviertas, para que tú me multipliques el dinero. Si me traes lo mismo, ¿de qué te sirve? Eres un mal administrador, no sirves. Cambiamos de ministro, señores, ¿no? De eso se trata, ¿ya? Así el gobierno mira o maneja su política fiscal. Hasta allí, ¿alguna pregunta? No, profesor. ¿Están seguros? Porque no ¿Puede quiero... repetir la última vez? Ya, a grosso modo. Entonces, los instrumentos que tiene la política fiscal de un gobierno, vas a tener una cantidad de dinero a través del presupuesto general de la República. El presupuesto general de la República es una cantidad de dinero que el pueblo peruano te lo otorga a través del Congreso de la República. Tú como gobierno dices, año 2022, yo necesito gastar 14 soles, pero el Congreso te dice, mira, no tenemos ese presupuesto. De los 14 que tú pides, te podemos dar 10. Y esos 10, bueno, pues tú ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces el gobierno recibe esos 10 soles y a través de sus ministerios, ¿no? Especialmente desde el Ministerio de Economía, va a repartir a todos los demás ministerios, a todos los demás gobiernos regionales, a todo donde el gobierno pueda invertir, ¿de acuerdo? De acuerdo a eso, vamos a tener todo un proceso de que en un año tú vas a saber manejar tus ingresos y tus egresos. Vas a manejar tus ingresos después de haber invertido a través de impuestos, ¿no? A través de tus recursos directamente recaudados. ¿Cuánto tienes ahora? ¿En qué le vas a utilizar? ¿Cómo me vas a dar cuenta al final? Tú ves cómo le haces, pero tú al final del año, de los 10 que te di, me tienes que dar 20 o 15, pero no me puedes dar pérdida. Si me das pérdida, ahí hay algún problema. No está funcionando tu trabajo, no está funcionando tu administración, no está funcionando tu gestión. Ahí tenemos que ver quién está fallando. A ver, ¿en qué ministerio has perdido más? Ah, Ministerio de Salud ha perdido más. Muy bien, cámbiame al ministro de Salud. No sirve, ¿te das cuenta? Entonces, los instrumentos por los cuales tú vas a desarrollar tu política fiscal, va a ser primero a partir de tu presupuesto general que te da la República y ahí manejas tus ingresos y tus egresos, de tal manera que al final esos dos instrumentos van a hacer que el país esté bien económicamente, que no tenga inflación, que no tenga problemas. Ya, así es como se hace cada año, ¿de acuerdo? ¿Entendido hasta ahí? Chicos. Sí, profesor. Muy bien. Como estamos grabando, estamos llevando adelante todo nuestro tema. Continuamos entonces. Muy bien. A partir de los impuestos, nos preguntamos, ¿qué cosa es un impuesto? Es un tributo que nosotros pagamos, ¿no? En cuanto nosotros, como contribuyentes, por lo que nos has dado, tú nos estás cobrando de manera proporcional. Así nosotros quedamos bien y ustedes de igual manera. Entonces el impuesto es ese tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Es decir, yo a ti no te creo ningún favor, pero vamos a quedar bien. Yo lo que he invertido en la pista de tu calle, ¿ya? Yo te los voy a cobrar
a través de un impuesto. En la luz pública que te puse, ¿no? Yo te voy a cobrar a través de un impuesto. Así voy a recaudar lo que yo invertí en alumbrado público, en este hospital, en esta carretera. ¿De acuerdo? Ese es el impuesto. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? Ahora, hay distintas formas de pagar ese impuesto. Hay ese impuesto que se va a recaudar a través de impuesto a la renta, ¿no? Impuesto de recaudación a las personas naturales, a las personas jurídicas, regularización de impuestos, el IGB, ¿no? El interno y el externo o importado, el ISC, los aranceles, otros tipos de recaudaciones y las devoluciones que a veces el gobierno hace cuando cobra de más o cobra impuestos no declarados, ¿no? Entonces, estos tipos de ingresos va a tener el gobierno a través de los impuestos cuando hace una inversión y así el presupuesto de la República se ve asegurado. ¿Cómo se dan los recursos directamente recaudados? Los ingresos generados, por ejemplo, por las municipalidades y administrados directamente por estas municipalidades o por los alcaldes, entre otras cosas, se puede mencionar, por ejemplo, las rentas de la propiedad. Cada persona que quiera construir una casa paga un impuesto, ¿no? Paga una tasa de interés por la compra de un terreno. Te sacas la lotería y pagas un impuesto por la cantidad de dinero que has ganado, ¿ya? Cuando vendes una casa, pagas un impuesto. Cuando prestas un servicio, pagas IGB, entre otras cosas. Así es como el gobierno va recaudando esos recursos directamente a través de los impuestos. Ya, déjenme ver un ratito, aquí hay un comunicado del colegio, a ver qué cosa pasa. A ver. No es lo que yo creía. Tres y 30, 4:50, 5:50 secundaria. Mejor acá, a ver, dice. Jornada deportiva familiar, estimada familia, colegas, alumnos, compartida junto a ustedes una jornada deportiva familiar de carácter formativo e integración para todos los padres de familia, profesores y alumnos en general. Se desarrollará inicial tal día, secundaria, el sábado 6 de noviembre. Gracias a todos por ser parte de esta gran familia reguerina, por el compromiso sería de dar lo mejor para cada uno de nuestros alumnos. Los esperamos. Enviar a sus padres, profesor José, apoyar a mí, llame con el envío para que puedan enviar imagen de texto. Perfecto. Por la hora acordada era invitación especial. Ya. Perfecto. Eso lo veo luego de clases. Y ya está. Es un comunicado para una actividad que vamos a tener a nivel escolar. Muy bien, sigamos entonces viendo el crédito interno y externo. Sepan ustedes que el Perú tiene un crédito interno, como les expliqué, con algunas empresas que trabajan en el Perú. Eso se llama crédito interno. Y el crédito externo es la deuda que tiene con otros países o con otros organismos internacionales, ¿ya? Entonces, el presupuesto que le da al año el pueblo peruano sirve para financiar estos proyectos, ¿no? De deuda interna y externa. ¿Cómo lo hace? A través de transferencias y donaciones. Así el gobierno, a través de sus ministerios, va tratando de solucionar este tema de créditos que tiene de manera interna y externa, ¿ya? ¿Qué son los gastos corrientes? Son aquellos que se utilizan en sueldos y salarios, pensiones, bienes y servicios y mantenimiento de infraestructura. El gobierno, ustedes saben que tiene empleados. Los ministerios, las empresas estatales, todas ellas tienen trabajadores y deben tener un presupuesto anual para pagar los sueldos. Por supuesto que a su vez estas empresas tienen, al pagar sus impuestos, la forma de pagarle al gobierno todo lo que está invirtiendo. ¿Ya? Por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene empleados, pero el pueblo peruano hace gestiones económicas.
quiere hacer exportación, importación, quiere pagar renta, quiere pagar, entonces recauda, ¿no? Entonces, estos gastos corrientes que se gastan en el sueldo de quienes trabajan, se recupera a través de lo que ingresa en cada uno de los ministerios, ¿ya? A eso se le llama gastos corrientes. Los servicios de deuda, como ya hemos visto, son las cantidades que tenemos para cumplir las obligaciones actuales de deuda de manera oportuna para no retrasarnos. Porque si nos retrasamos nos siguen cobrando mayores intereses. Para eso hay un presupuesto, ¿no? El presupuesto general de la República es la herramienta de política y de gestión pública. Esta es una asignación de recursos que van a determinar los gastos del gobierno, ¿ah? Que también va a permitir cumplir con todas las funciones que tiene el Estado, cumplir sus objetivos trazados y los planes de política económica social, ¿ya? Así, por ejemplo, al final del año va a entregar un cierre de presupuesto. ¿A quién le entrega? Al Congreso, ¿verdad? Y el Congreso le va sacando, como quien dice, le saca la cuenta y así se manejan las cosas. Ahora, ¿cómo es el marco macroeconómico y multianual? ¿No? Esto es que el comercio o la economía macroeconómica, o sea, la gran economía que tiene el gobierno, se da a través de 5 años. Por eso se llama multianual, a partir de varios años. Entonces, este marco macroeconómico multianual es un documento que se presenta y que se emite en materia económica, ¿ya? El Ministerio de Economía y Finanzas es el responsable de la elaboración y la publicación de este marco macroeconómico, en la que se van a presentar los lineamientos de la política fiscal del gobierno. Este tiene que buscar asegurar un superávit hasta determinado año. Por ejemplo, hasta el 2020 había un presupuesto. Ese presupuesto lamentablemente se fue decayendo con la aparición de la pandemia. Entonces, no se ha podido mantener una posición fiscal contracíclica, que quiere decir una política de cobro de impuestos no necesariamente acostumbrada a un sistema, sino no se ha podido abrir otras puertas para cobrar otros modos de impuestos. Sin embargo, todo este plan está llamado a alcanzar pues un superávit en cuentas fiscales estructurales para recomponer el espacio fiscal, es decir, para recomponer aquellos desfases económicos que hayan en distintos ministerios o en distintas empresas del gobierno, porque el gobierno también tiene sus propios intereses en algunas empresas, ¿ya? Tiene la posibilidad de que mediante este proyecto asegure la credibilidad y la predictibilidad de la política económica. Quiere decir que así el gobierno tenga una garantía de crediticia ante el mundo, ¿ya? Que tenga una garantía de que estos gastos, estas inversiones van a ser predictibles, van a ser capaces de obtener el objetivo, van a ser capaces de fortalecer la política y la estrategia de cobertura comercial. No vamos a dejar ninguna brecha comercial que no se haya ejecutado, sino todo lo que de comercial tiene el gobierno tiene que realizarlo. En consecuencia, tiene que promover la inversión pública y privada, nacional y extranjera, ¿ya? Es decir, tiene que con este proyecto ayudar, ¿no?, a que la inversión pública, es decir, el mismo gobierno sepa invertir, y también ayudarle al privado a darle facilidades y pueda tener un negocio nacional o extranjero. Vamos a buscar con este proyecto reducir la vulnerabilidad de la economía frente a eventos como la pandemia. Lamentablemente no se han tenido planes o proyectos de, ¿cómo se le llama esto? Proyectos de prevención. No se ha previsto nada. Y muchos países en el mundo no habían previsto esto de la pandemia. Y por eso es que muchos países han caído en inflación. El Perú no ha sido ajeno a esta realidad, ¿no? Frente al evento de la pandemia, hemos tenido innumerables gastos. Sin embargo, el nuevo gobierno está haciendo este proyecto, ¿no?, y está tomando medidas
para ampliar la base tributaria. Es decir, ahora va a buscar otras formas de recaudar impuestos y recuperar el dinero que se ha ido perdiendo para equilibrar la economía. Es decir, a través de proyectos y planes va a simplificar, controlar permanentemente en el marco, dentro del marco legal la infraestructura y la administración tributaria en nuestro país. Va a buscar incentivar el desarrollo descentralizado, es decir, como dijo el presidente hace unos días atrás, va a hacer que los gobiernos regionales que tienen el dinero entregado de ese presupuesto general de la República, se le ha entregado a cada gobierno regional, por favor, dice ellos, inviértanlo, porque si no le van a hacer perder al gobierno. Inviértanlo, pero para ganar, no para perder. Inviértanlo, no para inflar los costos y robarse el dinero, porque inflar un precio de una obra y encima robar le trae pérdidas al Perú, ¿ya? Entonces, este proyecto que el gobierno está ya presentando al Congreso va a tratar de buscar que mejorar la economía de nuestro país. Este marco macroeconómico multianual lo está presentando seguramente para 1 año, para 2 años, para 3 años o para 5 años, ¿de acuerdo? De acuerdo a eso, la economía peruana a nivel latinoamericano, ¿no? En cuanto al Producto Bruto Interno, va a variar en su porcentaje, ¿ya? Y aquí tienen ustedes cómo varía. Esto es un ejemplo ocurrido en el ingreso del Producto Bruto Interno en toda Latinoamérica, ¿no? Ha tenido una variación de un porcentaje anual. Y en toda América Latina el 2012 también ha tenido esta variante de 5.6 y en el 2011 de 6.8. Miren cuánto ha decrecido, cuánta es la variación, ¿no? Cuando está en rojo. Ahora, esto cada año o cada 2 años, los gobiernos tienen que ir cambiando. Por eso la política monetaria va a ser ese proceso por el cual la autoridad monetaria, o sea, el Ministerio de Economía con el Banco Central de Reserva van a aprender a controlar la oferta monetaria y la disponibilidad del dinero a menudo a través de los tipos de intereses, con el propósito único de mantener la estabilidad económica y el crecimiento económico, valga la redundancia, ¿ya? La política económica en consecuencia va a ser ese proceso por el cual el Estado va a buscar que en sus inversiones no solamente tenga control de sus inversiones, sino que sepa invertir, tratando de buscar un modo de recuperación a través de los impuestos con bajos intereses. Esto con el propósito de mantener la estabilidad y el crecimiento económico de nuestro país. El sistema de política monetaria tiene 2 tipos, como ya hemos visto: la política expansiva, que aquí está mejor explicada, como ya han podido ver, y la política restrictiva. ¿De qué se trata? ¿Ya? Por eso, ¿cómo funciona la política monetaria en el Perú? Ya lo hemos visto a través del Banco Central de Reserva del Perú, que fue creado el 9 de marzo de 1922 bajo esta ley, ¿no? Que se crea las actividades a partir del 4 de abril de ese mismo año al Banco Central de Reserva del Perú, cuyo objetivo es este, ¿no? Y cuyas funciones se van a expresar así. El instrumento utilizado va a ser especialmente la tasa de interés referencial. El gobierno, a través de tasas de referencia, a través de los bancos y a través de los impuestos, va a recuperar todo lo que invierte para así mantener un equilibrio económico. El Banco Central de Reserva se maneja a través de un directorio, cuyo presidente es el señor, se me fue el nombre del director, que ha sido confirmado en estos días. Aquí en la punta de la lengua tengo su nombre, Julio, que es, se me fue. ¿Ya? Entonces, esta institución gubernamental es la que va a manejar la economía de tal manera que no haya inflación, ¿ya? Y si va a haber, pues se tenga una meta. Este año la inflación va a ser de tanto y tiene que llegar a ese objetivo y no pasarse de allí, ¿de acuerdo? Eso se va a dar a través de las estadísticas de los commodities, ¿no? De diferentes productos, de cómo se manejan a nivel global y cómo se manejan a nivel interno.
Eso nos va a dar a nosotros esa información estadística que hablamos, ¿se acuerdan? En la primera parte, ¿no? De cómo manejamos todo esto para que nosotros, los que tenemos negocios, empresas y eso, sepamos cómo ir manejando nuestros intereses, cómo vamos pagando nuestros impuestos y así mantenemos un equilibrio económico, ¿ya? Entonces, ahí tienen las diferentes formas en las que el gobierno va a trazar sus objetivos. Aquí tienen ustedes, por si acaso, alguna bibliografía. Los que quieren hacer mayor investigación pueden entrar a estas páginas para ver algunos contenidos actualizados, ¿ya? Muy bien, chicos. Hemos terminado aquí nuestro tema. Vamos a seguir preparándonos y los que deseen, si desean hacer alguna exposición, estos temas que están aquí pueden ser materia de exposición cuando ustedes en sus grupos puedan o quieran manejarlo, ¿ya? Muy bien, sin más, creo que hemos cumplido también nosotros con nuestro objetivo. Creo que no nos falta nada, ni nos está sobrando nada, así que nada más me queda agradecerles por su atención, agradecerles porque han estado aquí en clase. Hemos terminado 23 estudiantes de los 37 que somos, ¿ya? Ya yo veré cómo manejo esta situación también. Yo voy a hacer un poco como el gobierno. Ya veré qué pasa con el flujo y el reflujo, con los ingresos y los egresos, cuántos entran, cuántos salen, cuántos quedan, ¿no? Al final, esta es mi ganancia. Los alumnos que quedan, yo veo cómo manejo los que están quedando. Por lo pronto, siempre tengo un déficit, ¿no? Entran 33 y terminan 22 o 23. Hoy están terminando 23, ¿no? Pero vamos a ver cómo al final sacamos nuestra ganancia, porque seguramente los que no entran a clases van a ir perdiendo, ¿de acuerdo? Y pues nosotros que hemos entrado a clases vamos a ir ganando. Muy bien, que tengan un bonito día, un buen comienzo de semana, que Dios los acompañe. Ya nos encontramos en estos días. Nos encontramos. ¡Chao! Y como siempre, arriba Chao, Alianza. profesor. Arriba Alianza. ¡Chao! Ramírez. 2 puntos menos, ya sabes. Arriba Alianza Corazón. Arriba Alianza, corazón, toda la vida. Chao, Arriba. toda la vida. Chao.